Esta es la clase 14, parte 1. Trata sobre la relación entre funciones de clase C1 y la diferenciabilidad. Sea f una función de dominio D abierto, contenido en RQ, y codominio en RS. Es una función vectorial con S componentes reales, definida en función de Q variables reales que varían en un dominio D abierto. La existencia de las derivadas primeras no implica la diferenciabilidad, como ya vimos, cuando f es una función de dos o más variables. Pueden existir las derivadas primeras, la matriz jacobiana y la función no ser diferenciable. Recordemos que f es de clase C1 si existen y son continuas, por definición, sus derivadas parciales primeras. Es la definición de la clase C1 de funciones. Tienen que existir y ser continuas las derivadas primeras parciales. Demostremos lo que ya anunciamos antes, que si f es una función de clase C1, entonces es diferenciable. Después, en la siguiente parte de esta clase, vamos a demostrar que si f es diferenciable, no tiene por qué ser de clase C1. Puede ser de clase C1 o no serlo. O sea, el recíproco de este teorema es falso. La demostración la vimos solamente en el caso particular de que la función sea real, o sea, RS es R, y de dos variables, RQ es R2. El caso general de una función vectorial se demuestra en forma similar componente a componente de f. Para cada componente real f sub i, que va del dominio D de RQ a R. Y cuando son varias variables, es nada más que sustituir lo que vamos a hacer con dos variables y hacerlo con Q variables. Tenemos en principio la función f entonces con dominio D abierto contenido en R2 y codominio en R. Tomemos un punto variable genérico x, y en el dominio D y un punto fijo p sub 0 igual a x sub 0 y sub 0 en el dominio D. Para demostrar la tesis que la función es diferenciable, tenemos que considerar los incrementos de la función f y tratar de probar que se expresan de la manera dada en la definición de diferenciabilidad de una función. Tenemos como hipótesis que las derivadas parciales existen en todos los puntos del abierto D y son continuas como funciones del punto. Bueno, escribamos el incremento f de p menos f de p sub 0, f de como restando y sumando f de x, y sub 0, lo podemos escribir como f de xy, que es f de p, menos f de x y sub 0, más f de x y sub 0. Este es un sumando que sumamos y restamos en forma artificial a propósito, menos f de p sub 0, que es f de x sub 0 y sub 0. Ahora vamos a utilizar el teorema del valor medio, pero el teorema del valor medio que se ve en el curso de cálculo 1 para funciones de una sola variable. Observemos que la primera de las dos restas que hay aquí en esta expresión, la resta de f de xy menos f de x y sub 0, la podemos mirar como una función que depende solo de y, dejando quieta la x en el valor que tiene en el punto P. Entonces, como función solo de y, este es el incremento de la función al variar la y desde i sub 0 hasta i. Como existe la derivada de f con respecto a y dejando x constante, lo que es la derivada parcial de f con respecto a y, en todos los puntos y varía continuamente, esas son las hipótesis necesarias para aplicar el teorema del valor medio de cálculo 1. Y esta primera resta, este primer incremento de f dejando x constante como función solo de i, es entonces igual a la derivada con respecto de i y x constante en un cierto punto intermedio con el mismo x constante, porque no funciona como variable ahora,
y la i en un valor intermedio entre i sub 0 e i, multiplicada por el incremento en la variable i, o sea, por i menos i sub 0. Entonces obtenemos, podemos escribir la primera de las dos restas como la derivada parcial de f con respecto a i aplicada a x, que está quieto, por un psi que pertenece al intervalo i sub 0 i en la recta real, multiplicado por i menos i sub 0. Insisto que estamos aplicando el teorema del valor medio de cálculo 1, que tiene como hipótesis que las derivadas respecto a la única variable real que hay en este incremento, que es la y, existe y es continua. Esa hipótesis la tenemos. No estamos aplicando el teorema del valor medio como función de dos variables que tenía como hipótesis la diferenciabilidad, ya que justamente la diferenciabilidad es lo que queremos demostrar. Análogamente, la segunda de las restas, que está acá arriba, f de x y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0, podemos mirarla como el incremento de la f dependiendo solo de x, con la i igual a i sub 0 constante, como función de una sola variable. Por el teorema del valor medio de cálculo 1, como la derivada con respecto a esa variable, f sub x, existe y es continua por hipótesis, ese incremento es igual a esa derivada, f sub x, en un punto intermedio eta que está entre x y x sub 0, un real entre x y x sub 0, y sub 0 está constante, fijo, quieto, multiplicado por el incremento de la única variable que hay en esa resta, que es x menos x sub 0. Por lo tanto, entonces, tenemos esa igualdad donde psi y eta son números reales, comprendidos respectivamente en el intervalo real i sub 0i y en el intervalo real x sub 0x. Ahora artificialmente sumamos y restamos las derivadas parciales de f con respecto a x y a y en el punto x sub 0 y sub 0. Entonces expresamos lo mismo que antes de la siguiente manera. La derivada parcial de f con respecto a i en x sub 0 y sub 0, multiplicada por i menos i sub 0. Después más abajo lo vamos a restar porque lo estamos agregando a propósito. Más la derivada parcial de f con respecto a x en x sub 0 y sub 0, aplicada al incremento de x menos x sub 0. Abajo del todo lo vamos a restar, eso mismo, para no alterar el resultado, lo estamos agregando a propósito, más estas diferencias que aparecen aquí. Esta expresión que está aquí abajo, la última escrita, es la misma que la que teníamos antes. Lo único que hemos sumado y restado las derivadas parciales en x sub 0 y sub 0 multiplicadas por los incrementos de i menos i sub 0 y x menos x sub 0 respectivamente. Observemos que ahora en esta última suma, los dos primeros sumandos son lo que, si la función fuera diferenciable, que es lo que queremos probar, sería el diferencial de la función. O sea, la aplicación derivada de f, la aplicación lineal derivada de f, formada por f sub x y f sub y en el punto x sub 0 y sub 0, en el punto p sub 0, aplicada al vector incremento de coordenadas x menos x sub 0 y menos y sub 0. Y los últimos dos sumandos, estos más complicados, serían el resto. Entonces justamente a esta aplicación lineal que está aquí arriba, como es la aplicación lineal, es una aplicación lineal, x sub 0 y sub 0 está fijo, depende del vector, linealmente del vector p menos p sub 0, la vamos a llamar aplicación derivada y es justamente la que tiene como matriz asociada el jacobiano. Para terminar de probar la diferenciabilidad tenemos que ver que este resto cumple los requisitos necesarios para que la función sea diferenciable. O sea que se puede escribir como una función epsilon que tiende a 0 cuando p tiende a p sub 0 multiplicado por la norma del vector p menos p sub 0. Es lo único que nos faltaría ver. Así que tenemos el incremento f de p menos f de p sub 0 igual a la transformación lineal derivada de f en p sub 0
aplicado al vector p menos p sub 0, esos son los dos primeros sumandos, más una función epsilon de p por la norma de p menos p sub 0, donde la función epsilon de p la definimos igual a lo siguiente. A toda la expresión fea que teníamos en el renglón anterior, los dos últimos sumandos del renglón anterior, dividido la norma de p menos p sub 0, o sea, el resto que teníamos en el renglón anterior, dividido la norma de p menos p sub 0, para que el resto sea justamente epsilon de p por p menos p sub 0. Esta función epsilon p definida de esta manera, la defino, llamo epsilon p a esta expresión, está definida cuando p distinto de p sub 0, porque estoy dividiendo entre p menos p sub 0, entre la norma de p menos p sub 0. Bueno, cuando p es igual a p sub 0, la definimos así a la fuerza, por convención, como epsilon de p sub 0 igual a 0. Entonces la expresión del incremento quedó con la misma forma necesaria para que cumpla la condición de diferenciabilidad, excepto que no sabemos si la función epsilon de p tiende a 0 cuando p tiende a p sub 0 o no. Si tiende a 0, entonces es diferenciable la f porque cumple la definición de diferenciabilidad. Si no tiende a 0, esto no habría demostrado nada. Efectivamente, analicemos epsilon de p cuando p tiende a 0. Cuando p tiende a 0, p es distinto de 0. Cuando p tiende a p sub 0, perdón. Cuando p tiende a p sub 0, p es distinto de p sub 0. Cuando p tiende a p sub 0, la x tiende a x sub 0, la y tiende a y sub 0, entonces xi, que está comprendido en el intervalo x sub 0, x, tiende a x sub 0, porque los dos extremos del intervalo tienden a x sub 0, uno es x sub 0 fijo y el otro tiende a x sub 0, así que xi, que está en ese intervalo de reales, tiende a x sub 0. Y como por hipótesis la derivada parcial de f con respecto a y es continua, el límite de f sub i en x xi tiende a f sub i de x sub 0 y sub 0. Xi está en el intervalo y sub 0, así que xi tiende a y sub 0. Y entonces es algo que tiende a 0 multiplicado por y menos y sub 0 dividido la norma de p menos p sub 0, más la diferencia de derivadas parciales en x con respecto a x, que también tiende a 0 por la continuidad de la derivada parcial de f con respecto a x, multiplicado por x menos x sub 0 sobre la norma de p menos p sub 0. Para demostrar que este epsilon de p tiende a 0, lo único que hay que probar entonces es que y menos y sub 0 dividido la norma de p menos p sub 0 está acotado, ya que multiplicado por algo que ya sabemos que tiende a 0, tendería a 0. Y lo mismo que x menos x sub 0 sobre la norma de p menos p sub 0 está acotado. Y efectivamente, la norma y menos y sub 0 dividido la norma de p menos p sub 0 es la diferencia de ordenadas dividido la norma del vector. La norma del vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la abscisa más la ordenada al cuadrado. Y acá tenemos la diferencia de ordenada, o sea, la ordenada del vector p menos p sub 0, la segunda componente. En valor absoluto, y menos y sub 0 es menor o igual que la norma de p menos p sub 0. Ya que la norma es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, y esta es una de las componentes. Por lo tanto, en valor absoluto, este cociente está acotado por 1, porque el numerador es menor o igual que el denominador, en valor absoluto. Lo mismo pasa con las abscisas, con x menos x sub 0 sobre la norma de p menos p sub 0. Por lo tanto, estos factores que están aquí están acotados, multiplicado por algo que tiende a 0, porque por hipótesis las derivadas parciales con respecto a y y a x son continuas, existen y son continuas, concluimos que epsilon de p tiende a 0 y por lo tanto la función f cumple con la definición de diferenciabilidad en el punto p sub 0, que era lo que queríamos demostrar. Vamos a aplicarlo a un ejemplo para probar que la siguiente función es diferenciable en todos los puntos de R2 sin aplicar la definición de diferenciabilidad, sino aplicando el teorema que vimos antes, que condición suficiente, aunque no necesaria,
para la diferenciabilidad es que existan derivadas parciales en todo un abierto y sean continuas en función del punto, que la función sea de clase C1. Calculemos entonces las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x es 2x por el seno de xy más y por x2 más y2 por el coseno de xy. Por otro lado, la derivada parcial de f con respecto a y es 2y por el seno de xy más x por x2 más y2 por el coseno de xy. Estas dos derivadas parciales están definidas para todo xy en R2 y son continuas porque se obtienen haciendo sumas y productos con polinomios y funciones trigonométricas que son continuas. Por lo tanto, la función f es de clase C1, tiene derivadas parciales continuas en todo R2. Y si es de clase C1, acabamos de ver el teorema que eso implica que la función es diferenciable. Y eso se cumple en cualquier punto xy de R2.